Entonces lo que vamos a ver ahora es continuar con los dominio y rango. Acuérdense que la clase pasada vimos problemas, de todos esos problemas ya luego nos fuimos a dominio y rango con lo que estaba hablando de recta y parábola. Vimos los dos tipos de parábolas, vimos la recta, pero vamos a continuar con dominio y rango. Recuerden que de dominio y rango ya les había mencionado que hay conceptos importantes, pero que son de geometría analítica. El concepto importante es precisamente el del lugar geométrico. En geometría analítica el concepto más importante es lugar geométrico. Lugar geométrico ya les había mencionado que es una ecuación y esa ecuación está asociada a una gráfica. Una vez que ya entendieron que el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica, van a entender que es un punto de coordenadas x, y que me está representando a todos los puntos de la gráfica. Por lo tanto, si yo tengo una gráfica así, todos los puntos que están aquí sobre la gráfica están representados por un único punto. Y la ventaja de eso es que esta X y esta Y está en las formas ordinarias o en la forma general, lo cual me permite diferentes aplicaciones, por verlo así, ¿no? Y lugar geométrico también te va a mencionar un comportamiento. Entonces, por ejemplo, el comportamiento de la circunferencia es un punto que se mueve de tal manera que siempre está a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. El comportamiento de una parábola es un lugar geométrico de tal manera que su distancia a un punto fijo llamado foco es el mismo que una recta vertical llamada directriz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas cuatro características son del lugar geométrico y que debo de entenderlas para poder llevarlo a función. Posteriormente, además del lugar geométrico, el otro concepto importante es el de forma. Recuerden que una forma no es nada que ver una fórmula. La fórmula es una ecuación bien conocida por todo mundo, de cualquier país, y esa fórmula pues la utilizamos desde la primaria, el área del rectángulo, el perímetro de la circunferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las formas van a tener la característica que es una manera de escribir. O sea, tengo que escribir de una manera específica para poder saber que esa es la forma. Además de la manera de escribir, acuérdense que esta tiene que ver con que puedo sustituir valores numéricos. En esa parte se parece a una fórmula, porque en la fórmula del perímetro yo sustituyo la longitud y puedo obtener el perímetro, en la fórmula del área, etcétera, 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 ¿no? Pero insisto, esa la conocemos desde la primaria, por eso se llaman ecuaciones. Muy diferente de una forma, que eso es específico de geometría analítica. Entonces, los que sabemos geometría analítica sabemos que es una manera de escribir donde puedo sustituir, pero también puedo obtener valores numéricos. Esos valores numéricos que voy a obtener me van a permitir poder conocer partes importantes de la cónica o de la recta. Sabemos que en la recta tiene 5 formas, sabemos que las cónicas tienen una forma ordinaria y una forma general. La forma general siempre es para dar resultados, y de aquí también nos va a decir precisamente cuál es la forma de la figura. Entonces, esos dos conceptos, lugar geométrico y forma, es lo importante de geometría analítica. Entendiendo eso en geometría analítica, obviamente también hay que entender que hay una coordenada, y la coordenada es una representación de un punto a través de una pareja ordenada. Co son dos y ordenada, primero va la abscisa y luego va la ordenada. Entonces, teniendo bien claros esos conceptos, puedo empezar a escribir una función, digamos una f de n, número 1, f de n, que va a ser un menos raíz cuadrada de 16 menos la n al cuadrado. Acuérdense que ahí hay varias cosas que debo de tener cuidado. El radical, sabemos que el radical es un paréntesis, por eso debe cerrarse donde se tiene que cerrar, si no ya no es paréntesis. Y a partir de ahí sabemos que también cumple con las características de la función. Eso ya es cálculo diferencial. Habíamos dicho que la función tiene también 4 características. La primera característica es que es una definición basada en operaciones. Eso implica que yo veo que aquí hay una raíz, primera operación, hay una resta, segunda operación, hay una potencia, tercera operación, hay puras operaciones. Sabemos que la operación es una instrucción, pero todas esas operaciones están aplicadas a la misma variable, y esa variable que me estoy dando cuenta que es esa, sabemos que esa recibe el nombre de variable independiente. Todas las operaciones van sobre esa variable. La tercera característica es que nada más puede tener un resultado, y ese un resultado precisamente lo vemos aquí en la raíz. La raíz es negativa. Sabemos que la raíz cuadrada, las raíces pares, tiene 2 resultados, pero cuando yo vea una raíz, y solo y exclusivamente cuando vea una raíz,
debo de especificar si es el valor negativo o el positivo. A veces no se le escribe el valor positivo, tal cual, o sea, no se indica un signo positivo, pero puedo deducir que nada más es el valor positivo por el hecho que aquí me están diciendo que es una función. Y la última característica es que se puede graficar, y eso entonces me lleva a geometría analítica, donde en geometría analítica debo de entender exactamente qué es el lugar geométrico y debo de entender que es una forma. Entonces, con esas características de cada una de la función lugar geométrico y forma, puedo empezar a llevar al mundo de cálculo diferencial. Entonces, primeramente, sabemos que hay que llevarlo a geometría analítica. Para llevarlo a geometría analítica, ya les había explicado que como son operaciones aplicadas a una variable, esta variable es la abscisa. Y esa variable que es la abscisa, porque yo la grafico en el eje de las abscisas, me lleva a entender entonces que en geometría analítica esa abscisa yo la trabajaba como una X. Y de manera similar, cuando yo tengo en cálculo diferencial esta que se llama variable dependiente, sabemos que la variable dependiente se grafica en el eje de las ordenadas, y esa C que forzosamente al ser ordenada en geometría analítica la representaba como una Y. Debido a eso, para poderla llevar a geometría analítica, lo único que debo de hacer es hacer el intercambio y escribir una Y igual a un menos raíz cuadrada de 16 menos X al cuadrado. Lo único que hago es intercambiar, en lugar de colocar una variable dependiente, estoy escribiendo una letra que es la que yo graficaba en las ordenadas, y en lugar de escribir una variable independiente, lo que estoy escribiendo es una letra que yo graficaba en el eje de las abscisas cuando manejé geometría analítica. Solamente ese es el intercambio, no es la gran cosa, ¿no? Solamente es intercambiar. Y entonces a partir de ahí, acuérdense que me está representando un lugar geométrico, y el lugar geométrico es una ecuación. Esta es la ecuación. El lugar geométrico lo debo de graficar, pero para graficarlo tengo que escribirlo en una forma, que es una manera de escribir para que yo pueda obtener valores y ver qué forma tiene. Entonces, ese lugar geométrico lo voy a llevar a una forma, y para llevarlo a una forma, entonces vamos a comenzar con propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad me menciona que la operación que yo hago en el miembro izquierdo es la misma que hago en el miembro derecho. Por lo tanto, aquí elevo al cuadrado y aquí también elevo al cuadrado. Eso se llama propiedad de la igualdad. Luego, voy a aplicar propiedad de los exponentes, porque la propiedad de los exponentes me menciona que si tú tienes un producto elevado a un exponente, lo puedes escribir como el primer factor elevado al exponente por el segundo factor elevado al exponente, tanto en raíces como en potencias. Por lo tanto, a este lo elevo al cuadrado, a este signo lo elevo al cuadrado y a esta raíz la elevo al cuadrado. Estoy a cada pedacito, a cada factor lo estoy elevando al cuadrado. Eso se llama propiedad de los exponentes. Ahora bien, aquí, estoy entendiendo que hay una ley de los exponentes, porque estoy elevando a la variable al exponente, por lo tanto aquí ya puedo escribir una y cuadrada. Y en el miembro derecho, de lo que estoy viendo por aquí, esto es una definición de potencia, porque sabemos que debemos de multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente, y eso me lleva entonces a que la definición de potencia me lleve entonces a una ley de los signos, porque estoy multiplicando dos veces al mismo signo y por lo tanto me da un positivo, pero el positivo no se escribe. Como no se escribe, debido a que no es operación, solamente signo, me voy a la siguiente parte, me doy cuenta que aquí hay una raíz y esa raíz está elevada al cuadrado, por lo tanto esas dos son operaciones inversas, y la raíz elevando al cuadrado, la definición de operación inversa, es que me regresa al número original, y en este caso el número original es el radicando, por lo cual aquí escribo un 16 menos x cuadrado. Entonces, con esta aplicación de un concepto, dos conceptos, 3, 4, 5, 6 y 7 conceptos, yo puedo hacer el primer paso. Acuérdense que les había mencionado que les tengo que explicar todos los conceptos, porque estoy suponiendo que no saben nada de álgebra. No pasa nada, ¿no? Se lo estaré repitiendo durante todo el curso hasta que ya los dominen, ¿no? Por eso es necesario estudiar a diario, estar revisando los conceptos, aparte que les sirve para los formularios, también es para que vayan entendiendo qué hacer y por qué hacerlo.
Ahora bien, eso que está ahí y que es la parte importante de geometría analítica, esta que está aquí y esta que está aquí es la misma, solamente que esta es una función y este es un lugar geométrico. Este es cálculo diferencial y este es geometría analítica. Y esta que está ahí y esta que está aquí, las tres son idénticas. Función, geometría analítica, pero esta ya se parece a una manera de escribir que es la forma. Esta todavía no es la forma, esta tampoco. Las dos son maneras de escribir, pero todavía no llegan a ser la forma ordinaria. Lo único que me falta para la forma ordinaria es que a mí me enseñaron en algún momento que el término cuadrático, los dos deben de estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, lo que hago es realizar una operación inversa para que a través de esa operación inversa ya tenga todo en el miembro izquierdo. Por lo tanto, realizo la operación inversa sobre esta para que los términos cuadráticos queden en el mismo miembro. La operación inversa a la resta es la suma, y escribiéndolas como se debe de escribir, o sea, primero la X y luego la Y en orden alfabético, ya sabemos que esto es 16. Y esta que está aquí, vuelvo a repetir, esta y esta es la misma, pero esta se llama función, esta se llama lugar geométrico, esta se llama lugar geométrico y esta se llama forma ordinaria. Son idénticas, pero todas tienen diferente nombre. Es como ustedes, ¿no? En su casa son hijos, pero cuando van a visitar a sus familiares se llaman primos o se llaman sobrinos, y cuando llegan aquí son amigos o son novios, y cuando se van a la calle son malas ondas porque no dejaron sentarse a la mujer y que está más viejita que ustedes, o cosas por el estilo, ¿no? O sea, son los mismos pero en diferente representación. Y entonces, ahora sí, nada más de ver esto, yo ya sé que eso se llama forma ordinaria, pero esa forma ordinaria pertenece a una cónica. ¿A qué cónica pertenece? Ok, si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto participación, pero no es la hipérbola. Dime 47. Parábola. A una circunferencia, sí, les ganaron por acá. 47 es una circunferencia. Entonces, lo importante ahora es que yo me dé cuenta cómo sé que es una circunferencia, porque como dijo su compañera es hipérbola, pero en realidad no sé por qué es hipérbola. Necesito tener bien las bases para saber por qué es. Y entonces, como yo se los tengo que explicar, porque insisto, asumo que su nivel de mate es muy bajo, lo primero que tengo que observar es esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un cuadrado y aquí hay un cuadrado. Debido a eso, debido a que las dos variables tienen exponente 2, entonces yo ya sé que es una cónica. Luego, yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que hay una suma. En otras palabras, los dos son positivos. Como los dos son positivos, por este signo, entonces ya puedo empezar a entender que es una circunferencia. Pero lo que me dice exactamente que es una circunferencia son los coeficientes. Ahora bien, ustedes saben que un coeficiente es el número que multiplica la variable. Por lo tanto, aquí el número que multiplica la variable es un 1 y aquí el número que multiplica la variable es un 1. Entonces, como esos coeficientes como esos coeficientes son iguales, entonces yo ya sé que es una circunferencia. ¿Cómo me doy cuenta que es circunferencia? Porque es una suma y por los coeficientes son los mismos. ¿Los coeficientes pudieran haber sido 4 y 4? Sí, si son los mismos es circunferencia. ¿Pudieron haber sido 14 y 14? Sí, si son los mismos son circunferencia. Como los dos son suma, es circunferencia. Entonces, nada más de ver el lugar geométrico, yo sé que esto es una circunferencia. ¿Por qué? Porque los dos variables tienen exponente positivo, porque los dos son positivos y porque los coeficientes son iguales. Eso es circunferencia, ya. Ahora bien, de ese lugar geométrico, la forma me dice obtención de valores numéricos que me dicen qué quiere decir esa forma. Ahora bien, en la forma está este exponente 2 y está ese exponente 2. Entonces, vuelvo a repetir, lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. ¿Cómo sé que es una circunferencia? Por esto que viene aquí. Ese es el lugar geométrico. Pero ahora está escrito de una manera.
Y de esa manera que está escrito, y vuelvo a repetir porque esto es importante, esta es una función, puras operaciones, aplicadas a la variable independiente, una sola respuesta, se puede graficar. Esto se llama función, pero este ya se llama lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Una ecuación asociada a una gráfica. Este también se llama lugar geométrico, ecuación asociada a una gráfica. Las tres son las mismas, pero este ya se llama forma ordinaria, porque es una manera de escribir específica. Esos conceptos son importantes que lo entiendan. Y entonces, esos dos exponentes, este exponente 2 y este exponente 2, quiere decir algo. ¿Qué quiere decir en la forma ordinaria? Simetría. Ok, si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto participación, pero no me dijiste tu número de lista. Entonces, como dijo su compañero, esto quiere decir simetría, pero la simetría obedece a la posición en que están. Y si se dan cuenta, está en la letra X, y esa letra X me simboliza las abscisas. Por lo tanto, la simetría es en las abscisas, diciendo que la parte de la izquierda es idéntica que la parte de la derecha. Y la otra simetría está en la Y, pero la Y me representa las ordenadas. Por lo tanto, si me representa las ordenadas, quiere decir que la parte de abajo es idéntica con la parte de arriba. Ese es un lugar geométrico que tiene características, pero por la manera que está escrito, cada pedacito te representa diferentes situaciones. Siguiente, la forma tiene un término independiente. Díganme qué quiere decir ese término independiente. 35. Dime 35. ¿El radio al cuadrado? Ok, muy bien. Este que está aquí le va a indicar el radio, y el radio es 6, porque como me dijo su compañera, es el radio al cuadrado. Si hubiera sido 25, pues es 5. Si, no, perdón, no es 6, es 4, disculpen. 35 me dijiste, ¿verdad? Sí. Ok. Empecé a pensar cosas de más y por eso me equivoqué. Este no es 6, sino es 4, porque la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces acuérdense, ese me da el radio al cuadrado. Pero si se dan cuenta que es un elemento de la forma que estoy escribiendo. O sea, cada quien me dice cosas diferentes. Y por último, de esta forma hay otro elemento que me dice cuál es el centro. ¿Alguien puede decir cuál es el centro? 6. Dime 6. 0,0. Ok, ¿cómo supiste que es 0,06? Coeficientes. No. Ok, te voy a poner la participación 6, pero esa no es la razón. Sí es 0,0, pero no es por los coeficientes. ¿Alguien sabe por qué? Bien. 20. Espérame Porque no hay tantito, nada 20. sumando ni restando. Espérame tantito, 20. 32, dime. No, 20, sí tienes razón, muy bien. Entonces, como me dijo su compañero, es por la operación que está en la abscisa y en la ordenada. Fíjense bien, cada elemento me indica cosas diferentes, no se repiten. Si ustedes observan, el último elemento que me hace falta, vamos a recapitular. Este signo positivo me indicó que es una suma y por eso sé que es una circunferencia. Este coeficiente 1 y este coeficiente 1 me dijeron que es una circunferencia. La suma y los coeficientes me llevan a que sea circunferencia. Lo único que me hace falta, y es lo que me menciona su compañero, es darme cuenta con mis ojitos de la cara que esta X no tiene ninguna operación. Oye, pero tiene cuadrado. Sí, pero el cuadrado fue simetría. Oye, tiene el 1. Sí, pero el 1 es para que sea circunferencia. Ya no puedes volver a repetir esas consideraciones. Si tú te das cuenta, la X y la Y no tienen ninguna operación. No hay una suma o una resta. Como no hay una suma o una resta, entonces el centro es 0,0. Y entonces entenderán que esa forma de escribir, analizando cada uno de los elementos, me doy cuenta que es una cosa y que es la otra. Pero obviamente hay que tener bien en claro qué es lo que implica cada una de ellas, ¿no? ¿Sale bien? Bueno. Con todo eso que vean la forma, yo ya puedo darme cuenta que existe aquí un eje de las ordenadas, existe por aquí un eje de las abscisas. Este eje de las abscisas, como ya estoy hablando de la función, recibe el nombre de n, que es la variable independiente, y este eje de las ordenadas recibe el nombre de f de n, que es la variable dependiente. También sé, por lo que vi en la forma, que este es el centro
y que de aquí es 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo y 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba. Eso me lo dice el radio. Acuérdense que la forma es una circunferencia y la característica, perdón, y el comportamiento es que siempre está a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Por lo tanto, con eso yo ya puedo hacer el dibujo. Y si hago el dibujo, aquí viene una parte de la circunferencia que es una curvita, aquí viene otra parte de la circunferencia que es la curvita, y lo que estoy haciendo aquí es dibujar el lugar geométrico. Si se dan cuenta, mi circunferencia no quedó tan padre, pero ustedes la pueden hacer mejor, ¿no? Entonces, esa es la gráfica del lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Una ecuación asociada a una gráfica. Ya, ese es lugar geométrico. Pero yo no quiero lugares geométricos, yo quiero funciones. Y por lo tanto, hace ratito les dije, este es el lugar geométrico, este es el lugar geométrico. Dime. Disculpe, pero ¿por qué gráfico de 5 líneas? Bueno, de 5. Ah, porque estoy mal, ¿verdad? No es 5, es 4. Muy bien, no me dijiste tu número de lista. Si me hubieras dicho tu número de lista, lo hubiera hecho. 26. No, eso era antes. Entonces no era 5, sino era 4. Tienen razón, es 4, porque el radio es 4, ¿no? Entonces, como el radio es 4, entonces recomponemos. Aquí es 4, aquí está la curvita, aquí está el 4, aquí es la curvita, aquí es 4, aquí es la curvita, y aquí es 4 y es la curvita, porque el radio era 4, ¿no? Ustedes disculparán, me gusta mucho el 5 y por eso me quedé con el 5. Bueno, pero yo no quiero graficar lugar geométrico. Entonces, fíjense, ya grafiqué la forma. Todos los elementos de la forma ya están graficados. Este no se grafica porque esta no es forma, esta no se grafica porque no es forma, pero esta sí se grafica porque es función. Por lo tanto, en la función yo observo este signo. ¿Qué quiere decir ese signo en la función? 12. Dime 12. Que solo tenemos que graficar la parte de abajo. Muy bien, porque en la función te dice la variable dependiente, solamente quiero la parte negativa. Y como la variable dependiente son las ordenadas, el sentido negativo es lo de abajo. Eso quiere decir que a mi lugar geométrico le tengo que borrar ese pedacito y ese sí ya se llama función. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el lugar geométrico y otra cosa es la función. Lugar geométrico, geometría analítica, función, cálculo diferencial. Ya saben que si tienen alguna duda me lo dicen, ¿no? Porfa. Y obviamente vayan copiando y vayan viendo y vayan tomando nota y todo para que vayamos avanzando, ¿no? Entonces, recapitulando, les mencioné que yo necesitaba el lugar geométrico en una forma adecuada, que se llama forma ordinaria. ¿Qué es eso? Todos los elementos tienen una razón de ser: exponente, simetría, suma y coeficiente, circunferencia, operación en la variable en la X y en la Y es el centro, y el que está como término independiente es el radio. Lo único que me faltaba era interpretar la función, y la función se interpretaba a través de este signo, que ya me dijo su compañera que ese signo pertenece al sentido de lo que yo quiero, o sea, lo único que yo quiero considerar de la circunferencia. Y entonces, ya con eso, me puedo ir a lo que es el dominio y el rango. Dominio son todas las abscisas del punto. ¿Cuál punto? El del lugar geométrico. Rango son todas las ordenadas. Por lo tanto, ¿de dónde a dónde está el dominio? Dime, Menos 26. 4, 4. Ok, muy bien. Es desde menos 4 hasta más 4, los dos cerrados. Me dijiste 26, ¿verdad? Sí. Ok, va que va. Dime, ¿qué pasó? 49. El eje de las abscisas falta una línea. Se supone que son 4, ¿no? Ahí son 3. No, ahí está bien. Mira, ahí son 4. Ahí son 4. Ah, sí, tienes razón. ¿Qué número me dijiste? 49. Ok, muy bien. Está bien. Y de eso se trata, ¿no? Estar observando detalles, estar viendo todo lo que me hace falta, etcétera, etcétera, ¿no? Y que les vuelvo a repetir, el que comete más imprecisiones soy yo, porque estoy cuidando varias cosas. No nada más estoy viendo la clase, sino también ando pensando en mi hija, que esté en clases,
por lo que voy a hacer al ratito, para explicarles, cosas por el estilo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué el dominio es de menos 4 a 4? Ah, pues porque resulta que esta que yo tengo aquí, este punto, tiene abscisa y ordenada, pero la abscisa comienza en menos 4. Este punto que está aquí tiene abscisa y ordenada, pero la abscisa es como menos 3 punto y cachito, no sé, menos 3.8 por ejemplo, ¿no? Y aquí hay otra abscisa y esta es menos 3, y aquí hay otra abscisa y esta es menos 2, y aquí hay otra abscisa y esta es menos 1, y este tiene una abscisa que es 0. Fíjense cómo no me interesa la ordenada, me interesa la abscisa, porque por eso es el dominio. Este tiene abscisa 1, abscisa 2, abscisa 3 y la última abscisa es más 4. Por eso, porque yo me estoy dando cuenta que las abscisas comienzan en menos 4 y terminan en 4, por eso yo digo exactamente comienza de menos 4 y exactamente termina en más 4. Donde ya sé que este signo negativo quiere decir izquierda y donde ya sé que este signo positivo quiere decir derecha. El dominio va de izquierda a derecha. Y entonces, si ya me entendieron qué es el dominio, pues con toda la facilidad del mundo ya me pueden decir de dónde a dónde va el rango. 12. Dígame, ¿23 dijiste o 33? 33, dime 33. 12. No. Alguien me- 12. 40 y- 19. Dime 49. De arriba a abajo. Tampoco, dime 12. Dime 12. De menos 4 a 0. Ok, muy bien, de menos 4 a 0. Entonces, acuérdense que hay que ver de dónde empieza la ordenada, la abscisa y dónde termina. O sea, lo importante es estar viendo, ¿no? Como van a ser nada más abscisas y ordenadas, ¿cuál es la primera abscisa, cuál es la última? ¿Cuál es la primera ordenada y cuál es la última ordenada, ¿no? Entonces, de lo que me dijo su compañera, si ustedes se dan cuenta, viniendo de abajo hacia arriba, porque estoy pensando en el rango y el rango son ordenadas, el primer punto es este, y ese punto tiene una abscisa que no me interesa cuál sea, pero tiene una ordenada que es menos 4. Eso es lo importante, la ordenada. Y si ustedes se dan cuenta, estos puntos y estos puntos y estos puntos van subiendo en la ordenada, pero este que está aquí y este que está aquí son los últimos puntos de abajo hacia arriba. Y este tiene una ordenada que es 0. No me interesa la abscisa. ¿Por qué? Porque es rango. Y este punto tiene una ordenada que también es 0. No me interesa la abscisa. Acuérdense que el rango es de abajo hacia arriba. Por eso me doy cuenta con lo que hago de análisis que si yo quiero el rango pensando de abajo hacia arriba, el rango entonces es desde exactamente menos 4 y va a terminar en 0 exactamente. Fíjense cómo va hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Pero eso no me importa porque eso es dominio. Lo que me interesa es el rango. O sea, hacia arriba las dos van creciendo y el último punto y el último punto, los dos coinciden con que tienen ordenada 0. Pero este tiene abscisa menos 4. Sí, ya sé, pero no me interesa la abscisa. Solamente es la ordenada porque es rango. Y de ella pueden saber cuál es el dominio y cuál es el rango. Solamente de entender el concepto que el lugar geométrico es un punto. ¿Cuál punto? El que estoy analizando, que representa todos los puntos. Y el lugar geométrico es completito, toda la circunferencia. Pero no quiero el lugar geométrico, quiero la función. Por eso hay que interpretar todos los elementos de la forma y también hay que interpretar este, que es el único resultado. Si captan esas partecitas que se deben de entender, que debo estar observando, pues no hay tanto rollo, ¿no? Bueno, ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Número 2. Vamos a decir que ahora es una f de L. Y voy a agarrar ahora la raíz positiva. Para cambiarle un poquito, la raíz positiva. Y lo que voy a hacer es que a este que tengo por acá, donde tengo 16 y n cuadrada, los voy a intercambiar. O sea, por aquí voy a escribir una L cuadrada. Y por aquí voy a escribir un 16. Si se dan cuenta es la misma función, solamente cambio de variables y solamente estoy cambiando el minuendo por el sustraendo, pero es el mismo, es idéntica. Entonces, bajo toda la conceptualización que estamos manejando, acuérdense que lo importante es la conceptualización, porque así sé qué quiere decir cada partecita, o sea, el concepto precisamente es eso, ¿no? ¿Cómo sé que es algo, cómo sé que no y qué debo de hacer? Entonces, lo primero que hago es mandarlo a geometría analítica. ¿Cómo le hago? Y igual a
¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Síguele. Y igual a más raíz cuadrada y cuadrada menos 16. No, 49. dime 49. 27. Dime 49. 27. Y es igual a más raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16. Ok, muy bien, sale bien. Entonces, dejamos aquí con 49. Y acuérdense que todo viene de lo que ya les había explicado con respecto al concepto de dónde se está graficando uno y dónde se está graficando el otro. Vuelvo a repetir, este que está aquí es variable independiente. Variable independiente siempre va en el eje de las abscisas. Pero en geometría analítica, el eje de las abscisas estaba representado por la letra X. Eso va a ser siempre. Y de manera similar, resulta que en el eje de las ordenadas, o sea, en el vertical, va la variable dependiente. Pero en geometría analítica, la variable dependiente, o sea, la vertical, estaba representada con la letra Y. Entonces, la manera del cambio siempre va a ser igual, ¿eh? Siempre es idéntica. No se fijen tanto cuál es la variable independiente, sino más bien dónde se grafican con lo que está haciendo referencia a la posición del eje horizontal y del eje vertical, que eso es lo que deben de estar cuidando, ¿no? Bueno, ya, geometría analítica ya estuvo. Ahora lo que sigue es todo lo que sea aplicar de los conceptos. O sea, primeramente vámonos con propiedad de la igualdad. ¿Qué es propiedad de la igualdad? La misma operación que haces en el miembro izquierdo es la misma que haces en el miembro derecho. Por lo tanto, elevas al cuadrado y elevas al cuadrado. Siguiente, necesitas aplicar propiedad de los exponentes. ¿Por qué? Porque tienes que elevar al cuadrado la primera y también la segunda. Luego, aplicas leyes de los exponentes porque te das cuenta que aquí hay una potencia elevada a un exponente. Por lo mismo, aquí tienes una y cuadrada, igual. Luego tienes un signo al cuadrado. Eso implica que entonces lo que debo de aplicar es la definición de potencia. Y la definición de potencia quiere decir que vas a multiplicar por sí mismo las bases tantas veces como indica el exponente. Eso implica que al multiplicar dos veces estás aplicando ley de los signos. Y esa ley de los signos te va a llevar a que más por más es más, porque es el mismo. Pero como es un signo, no se escribe. Y entonces me voy a la siguiente parte, donde me doy cuenta que hay una raíz, y además de esta raíz hay un cuadrado. Eso implica entonces que tengo aquí una operación inversa, y esa operación inversa me lleva a que solamente escribo el número original, que en ese caso es el radicando, y me queda x cuadrada menos 16. Si se dan cuenta, estoy haciendo lo mismo que hace ratito. Otra vez, este se llama función y este se llama lugar geométrico, pero todavía no llegó a la forma, es muy diferente. Y entonces, de la forma, a mí me enseñaron que las dos variables deben de estar en el mismo lado, pero la x debe ser positiva. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, esta ya es positiva, pero está en el miembro derecho. Yo no la quiero en el miembro derecho. ¿Por qué no la quiero? Porque debe estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, lo que aplico es una propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva me menciona que como el 3 es igual a x, yo también puedo escribir que el x es igual a 3. Y eso implica entonces que este que está en el miembro derecho, por la propiedad de reflexiva, yo lo voy a escribir en el miembro izquierdo. Y entonces, con toda la facilidad y tranquilidad del mundo, ya escribí la x cuadrada. Jamás la pasé. Acuérdense que en matemáticas no existe el pasar, porque no son objetos que yo puedo cambiar de un lado para otro. Son letras, son conceptos, no son objetos. Y entonces, esta y cuadrada no está en el mismo lugar que la x. Están en miembros diferentes. Como están en miembros diferentes, entonces lo que yo debo de hacer es una operación inversa, porque esta y cuadrada y esta x cuadrada deben estar en el mismo lado. Por lo tanto, la operación inversa me va a llevar a escribir un menos y cuadrada, pero el menos y cuadrada queda en el miembro derecho. Pero como estoy aplicando propiedad reflexiva, entonces le escribo en el miembro izquierdo y ya quedaron las dos en el mismo miembro. ¿Sale bien? Propiedad reflexiva, miembro izquierdo. Operación inversa, miembro derecho, pero por propiedad reflexiva le escribo en el miembro izquierdo. Y ya estuvo. Pero resulta que tengo un gran pequeño problema, porque aquí hay un, dejen quito esto, porque aquí hay un menos 16.
y ese menos 16 está con la X, pero yo no quiero que esté con la X, quiero que esté solita, por lo tanto aplicamos operación inversa, y si aplico operación inversa, este menos 16 queda en el miembro derecho, pero como estoy aplicando propiedad reflexiva, entonces lo puedo escribir en el miembro izquierdo y no pasa nada, y por lo tanto por operación inversa es un positivo, que ese positivo va a estar en el miembro derecho. ¿Sale bien? Propiedad reflexiva, intercambio. Operación inversa, en lugar de suma es resta. Pero tengan en cuenta que solamente estoy intercambiando. ¿Qué estoy haciendo con esos dos conceptos? Que me estoy ahorrando como 3 pasos, porque como ustedes nada más pasaban y pasaban y pasaban, luego cometían algunas imprecisiones, cuando no es pasar, solamente es operación inversa y reacomodar. Y entonces, función, lugar geométrico, forma ordinaria. Igual aquí. Función, lugar geométrico, y esta que está aquí todavía no es la forma ordinaria. Ese sigue siendo lugar geométrico. ¿Por qué? Pues porque resulta que a mí me enseñaron que la forma debe tener un objetivo, y el objetivo de esta forma es igualar a 1. Igualar a 1. Y si voy a igualar a 1, para poder lograr ese objetivo, debo de realizar un concepto que se denomina simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación quiere decir que vas a dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número, que en este caso es el número 16. Y si tú divides entre 16, te va a quedar x cuadrada sobre 16 menos y cuadrada sobre 16 igual con 1, porque está repartiendo la misma cantidad entre la misma cantidad. Y esa sí ya se llama forma. Observen esta forma y observen esta forma. Es completamente diferente. Por lo tanto, esta se llama circunferencia porque los dos exponentes están al cuadrado, porque los dos son positivos y porque los coeficientes son 1. Pero esta que está aquí no se llama circunferencia. ¿Cómo se llama? 47. Dime 47. 6. ¿Cómo? No. Dime 6. 3. ¿Dijiste 6 o dijiste 3? 3. Dime 3. Dime 3. No, tampoco. Dime Hipérbola. 45. Ok, es hipérbola. Si no echan es Juana, ¿no? Estuvieron como que adivinando. Ok, esa que está ahí es una hipérbola. Pero pues no se trata de adivinar, ¿no? Se trata de saber porque es la hipérbola. Entonces le pongo la participación porque dijo que era hipérbola, pero les voy a explicar por qué. ¿Cómo sé que es una hipérbola? Pues ahora, para darme cuenta que esa niña es una hipérbola, acuérdense que estoy diciendo el lugar geométrico, diferente a forma. El lugar geométrico que se denomina hipérbola, es porque tiene las dos variables con exponente cuadrático. Eso es igual que la circunferencia, por eso sé que es una cónica. Pero ahora hay un positivo y hay un negativo, o sea, hay una resta. Como hay un positivo y un negativo, por eso ya es una hipérbola. Hace ratito era una suma con coeficientes iguales. Ahorita es una resta. Por ser una resta es una hipérbola. Esta resta, y quiero que les quede claro, esta resta es el que me dice que es una hipérbola. O sea, ahí solamente es la resta y ya estuvo. Pero entonces voy a analizar las partes de la forma. Y en la forma, lo primero que me dijeron que en la manera de escribir, estos dos exponentes quieren decir algo. ¿Qué quieren decir? 12, simetría. 35. Dime 35. Ok, muy bien, es simetría. Acuérdense que me dicen el número de lista y el que escuche primero es el que lo toma en cuenta, ¿no? En este caso, la primera que me dijo es una que está aquí en el salón y por eso lo estoy considerando así, ¿no? Entonces, es simetría. ¿Por qué es simetría? Pues por lo mismo de hace rato, o sea, no hay como que cosas adicionales, pues, o sea, esto se va repitiendo, por eso es muy fácil las matemáticas. Nada más hay que entender la conceptualización. Si no entiendes la conceptualización, siempre vas a estar reprobando.
Este que está aquí quiere decir simetría. Siempre, siempre. Y esa simetría, si ustedes están observando, está en la abscisa. Y como está en la abscisa, quiere decir que la parte de la izquierda y la parte de la derecha son idénticas. Pero este cuadrado también está indicándome simetría. Y esa simetría es en las ordenadas porque está en la letra Y. Y esa simetría me va a decir que la parte de abajo es simétrica o es idéntica con la parte de arriba. Disculpen. Aquí me faltó. 2 variables al cuadrado es hipérbola. Resta es hipérbola. Pero acuérdense que también debe de estar igualado a 1. Igualar a 1. Entonces, este 1, disculpen, eso se me olvidó. Este 1 también está relacionado a que es una hipérbola. Ustedes disculparán. Tanto que sea positivo y negativo igualado a 1, eso quiere decir hipérbola. El otro no, porque las 2 variables positivas es que es una cónica. Y acuérdense que la circunferencia también tenía las 2 positivas. Y entonces ahora viene la parte interesante. Díganme dónde está el centro. A ver, espérate tantito. Me dices que es 0,0, pero aquí hay un 16. Entonces le expliqué. Acuérdate que el centro va relacionado a la operación inversa. Y tú pudieras pensar, ¿no? Aquí hay un 16, división, la operación inversa es una multiplicación. Pero si se dan cuenta, ese 16, ¿a quién multiplica? ¿Sí se dan cuenta que queda como confuso? O sea, no sé a quién multiplica. Porque no estoy haciendo la operación inversa, pues. O sea, ¿contra quién? Pues. Entonces, ahí es donde me da el indicio que este 16 no me dice nada. Sin embargo, vean la operación que hay. Disculpen, déjenlo cambio. Vean la operación que hay con respecto a la abscisa. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ni una suma ni una resta. Por lo tanto, como no hay operación, implica que esta abscisa es 0. Y lo mismo ocurre con la Y. Si observan en la Y no hay operación, por eso la ordenada es 0. Si ustedes hubiesen tenido un x menos 3 elevado al cuadrado, ahí sí yo sé que la abscisa es 3, porque es la operación inversa. Si hubiera tenido un y más 2 elevado al cuadrado, ahí sí me doy cuenta que la operación inversa en la ordenada es un menos 2. Y entonces el centro es 3, menos 2. Y eso es para todas las cónicas. Y entonces, como es 0,0, lo único que me hace falta precisamente es lo que me preguntaba su compañero. Y entonces dime, ¿para qué me sirve este 4 y para qué me sirve este 16? Y ese 4 y ese 16 es lo que me voy a mover en la abscisa y lo que me voy a mover en la ordenada. Es decir, eje de las abscisas, eje de las abscisas, eje de las ordenadas. El eje de las abscisas sabemos que se llama L, porque la variable independiente es L. Y el eje de las ordenadas sabemos que se llama f de L, porque es la variable dependiente. Y a partir de ahí, este número tiene una raíz cuadrada que es 4. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4 en la abscisa, 1, 2, 3, 4 en la abscisa, 1, 2, 3, 4 en la ordenada, sentido hacia abajo, 1, 2, 3, 4 en la ordenada, sentido hacia arriba. Pero esta que estoy dibujando no es la figura, porque eso hubiera sido una circunferencia. La figura ahora va a ser una hipérbola. Por lo mismo, trazamos este que va aquí, trazamos este lado que va aquí, trazamos este lado que va acá, trazamos este lado que va acá y trazamos este lado que va acá. Y eso me da el cuadrilátero para que yo pueda trazar una diagonal, la amplío hacia un lado y la amplío hacia el otro. Trazo una diagonal, la amplío hacia un lado y la amplío hacia el otro. Así se crea la hipérbola. Pero se parece a la circunferencia, ¿no? ¿Sale bien? Que la forma me dice la forma de la figura. Ya sabemos que la forma me está diciendo que es una hipérbola y los indicios son que tengo un positivo y un negativo que está igualado a 1. Este de los dos exponentes, eso es de todas las cónicas, por eso no es tan fundamental. Pero resulta que me hace falta saber lo más importante.
Y lo más importante de la hipérbola es la dirección. Recuerden que dirección es horizontal y vertical. Sentido es izquierda, derecha, abajo y arriba. Díganme por favor, de todo lo que está aquí, ¿cuál es? Obviamente acuérdense que no se vale repetir elemento. O sea, si ya lo consideré, ya no lo puedo volver a repetir. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el elemento que me indica cuál es la dirección de la hipérbola? No sé, dime 6. Es el signo. ¿Cuál con signo? el que Pasamos X. No te oigo, ¿el signo cuál? El signo de la abscisa de X. El siso de la signa. Me dijiste 6, ¿verdad? Ok, bueno, te la pongo bien aunque no está tan bien la respuesta. En la dirección de la hipérbola se les va a decir el signo de la fracción positiva. Entonces, cuando ustedes vean la dirección, esa va a ser relacionada al signo de la fracción positiva. Y entonces ustedes observan, de estas dos fracciones, una es negativa y la otra es positiva. Eso quiere decir que el signo te lo va a dar este signo que no habíamos escrito. Este signo positivo es el que te dice la dirección. Y como el signo está en la X, eso quiere decir entonces que la dirección es una dirección horizontal. Y si es dirección horizontal, quiere decir que esa hipérbola tiene sentido izquierda y derecha, precisamente porque es horizontal. Y por lo tanto, la hipérbola tiene sentido izquierda, o sea, viene desde la izquierda, llega al vértice y luego se va hacia otra vez hacia la izquierda. Obviamente recuerden que las asíntotas son las rectas que no toca la gráfica. Y por acá viene de la derecha, llega hasta el vértice y luego se va hacia la derecha. Y entonces con eso yo ya grafiqué el lugar geométrico. Pero ahora sí viene la pregunta que me hacía su compañera. La función. Díganme de esta función qué me hace falta analizar. 12. El signo de la raíz. Ok, muy bien, es el signo de la raíz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese signo, ¿por qué es de la raíz? Porque son dos resultados. Acuérdense que es signo negativo y es signo positivo. Y eso quiere decir que como yo me estoy dando cuenta con mis ojitos de la cara que el signo que tiene la raíz es positiva, ese signo quiere decir solamente la variable dependiente positiva. Pero la variable dependiente está en la ordenada. Por lo tanto, de toda la ordenada, lo único que quiero son los resultados positivos. Y eso me lleva entonces a que como quiero los resultados positivos, borro esta parte de la gráfica, borro esta parte de la gráfica, y entonces esa que quedó ahí, esa sí es la gráfica de la función, no la de la cónica. La de la cónica era la otra. Y entonces con la gráfica de la función, yo ya puedo calcular el dominio. ¿Qué es el dominio? Todas las abscisas de todos los puntos que están sobre la gráfica de la función. Entonces, dígame por favor, ¿de dónde a dónde es el 12. dominio? Dime 12. De menos 4 a 4. No. Dime 40 y qué? 47, dime. No, tampoco. 6. Dime 6. De menos 4 a menos infinito. No, porque siempre es de izquierda a derecha. Y tú me lo dijiste de derecha a izquierda. 19. Dime 19. De menos infinito a menos 4. Ok. Te lo voy a tomar, aunque no me lo dijiste completo, pero te lo voy a tomar bien como participación. Y entonces, fíjense todos, porque ahí viene el que me acuerde del kinder, porque esto es de kinder, esto no es de bachillerato. Si yo les estoy diciendo que es de izquierda a derecha, entonces observo. Este punto que está aquí tiene abscisa negativa. ¿Cuál es? No lo sé. Este también tiene abscisa negativa. Este también, este también, este también, este también. Todos estos tienen abscisa negativa. Por lo tanto, el dominio viene desde menos infinito. Pero va a llegar el punto en que este es el último punto. Y ese último punto, la abscisa es menos 4. Por lo tanto, el dominio es desde menos infinito hasta menos 4 exactamente. Pero resulta que aquí hay otro punto. Y ese otro punto también tiene abscisa. Y esta abscisa, si ustedes se dan cuenta, es una abscisa 4.
O sea, desde exactamente 4, porque voy de izquierda a derecha, resulta que también tengo abscisas. Y entonces le sigo barriendo y va a resultar que este también tiene abscisa, pero positiva, este también, este también, este también. Todos tienen abscisas que son positivas. Por lo tanto, el dominio es hasta más infinito. Comienzo en menos infinito, termino en menos 4 porque es la última abscisa, pero también resulta que tengo abscisas del otro lado. Por eso esas abscisas del otro lado las estoy considerando como desde más 4 hasta más infinito. Y ahora el detalle es que como debo de considerar las dos, por esa razón de considerar las dos, voy a agregar un conectivo lógico donde ese conectivo lógico se llama unión. O sea, es todo lo de la izquierda junto con todo lo de la derecha, que ese conectivo lógico lo vimos en filosofía. Y entonces, como ya sé que el dominio es de izquierda a derecha y como ya sé que el rango es de abajo hacia arriba, entonces bajo la misma situación, díganme por favor de dónde a dónde es el rango. 26. 26, dime 26. 0 más infinito. Ok, muy bien, 26. Entonces el rango es de 0 hasta más infinito porque, si ustedes se dan cuenta, de abajo hacia arriba, el primer punto es este de aquí y este de aquí. ¿Por qué los dos? Porque voy de abajo hacia arriba. Pero esos dos tienen una ordenada 0. Los dos tienen ordenada 0. No me interesa la abscisa. Y si ustedes van observando, todos estos puntos van teniendo ordenadas positivas. Este también tiene ordenadas positivas. Por lo tanto, no importa que te vayas por un lado o por el otro lado, de todas maneras el rango comienza exactamente desde 0 y termina hasta más infinito. Acuérdense que como el infinito no lo conozco, por eso dejo abierto, porque no sé exactamente dónde está el infinito. Este lo dejo abierto. Pero este sí, como sé exactamente que es 0, por eso lo dejo cerrado. Lo mismo acá, este punto lo conozco, por eso digo que es menos 4, y este otro punto también lo conozco, por eso digo que es más 4. Y de ahí ya tengo el dominio de una hipérbola, donde si ustedes se acuerdan, este que está aquí se parece un montón a este que está acá. Lo único que hice fue intercambiar intercambiar sustrayendo y diminuendo. Pero con ese intercambio, aquí ya me dio una circunferencia, y con ese intercambio aquí ya me dio una hipérbola. Por eso hay que tener mucho cuidado de lo que es el lugar geométrico, de lo que es la función, etcétera, etcétera. ¿Sale bien? No, Sí. independiente, perdón. No, en la dependiente. Acuérdate que la independiente es sobre la que haces las operaciones, pero donde das el resultado es la variable dependiente. Entonces, este signo positivo es de la variable dependiente, no es de la independiente, porque la independiente está elevado al cuadrado. Y el resultado solamente quieres el valor positivo, y ese positivo es de la variable dependiente. Ah, ok, entonces ya entendí. Ajá, y entonces Gracias. por esa razón es que necesita lo de arriba. Dime. ¿Qué ¿Cómo mucho? supo en la parte de la hipérbola que el cuadrado debía medir 4? Porque te había mencionado que este 16 y este 16 te iba a decir cómo se mueve en la abscisa y cómo se mueve en la ordenada. Pero el valor que te interesa es la raíz cuadrada de este valor que se llama parámetro. De este valor también necesito la raíz cuadrada. Entonces, debido a esa raíz cuadrada que es 4, por eso yo sé que te tienes que mover 4 en la abscisa y 4 en la ordenada. ¿Sale bien? Sí, muchas gracias. De que 1, 2, 3, 4 a la izquierda, 1, 2, 3, 4 a la derecha, 1, 2, 3, 4 para arriba y 1, 2, 3, 4 para abajo. Ok. Bueno, acuérdense que cualquier duda o lo que tengan me lo hacen. Lo mismo. La primera que les puse, vuelvo a repetir, es una resta, por eso dijimos que es circunferencia. Había una resta y es hipérbola, o sea que no tiene nada que ver la resta ahí, tiene que ver la resta hasta después. Y ahora entonces les asigno una suma. Y por lo tanto, lo primero que debo de hacer es llevarlo a geometría analítica. ¿Cómo? Dime 49. Y es igual a menos raíz cuadrada de x al cuadrado más 16. Ok, va que va. Entonces, de ahí ya me doy cuenta luego cómo llevarlo a geometría analítica, ¿no? Esto no es tan complicado, solamente hay que estar ahí al pendiente de lo que necesito escribir, ¿no? Y entonces, ya después de eso, sabemos que tengo que hacer un montón de conceptualizaciones para poder llegar a la forma ordinaria.
Por lo tanto, lo primero que hago es una propiedad de la igualdad, donde la propiedad de la igualdad sabemos que aquí hay que elevar al cuadrado y también elevamos al cuadrado, pero eso también me va a implicar una propiedad de los exponentes, y si aplico propiedad de los exponentes, aquí elevo al cuadrado y aquí también, y luego me va a llevar una ley de los exponentes, donde aquí voy a escribir entonces una y cuadrada, ay, disculpen, con el otro color, aquí hay una y cuadrada, y luego resulta que del miembro derecho necesito aplicar una definición de potencia, y esa definición de potencia me va a llevar una ley de los signos, y debido a esos dos conceptos, entonces aquí es un positivo, que sabemos que el positivo no se escribe, y luego del positivo resulta que me doy cuenta que hay una operación inversa, donde esta operación inversa hace referencia a este radical con este exponente, y como son operaciones inversas, pues simplemente se escribe el radicando, y entonces aquí me va a quedar un más, que dije que no se escribe, y luego obtengo una x cuadrada más 16. Y eso que está ahí ya sabemos que se llama lugar geométrico, pero ese lugar geométrico no me sirve porque lo tengo que llevar a la forma ordinaria. Por lo tanto, lo primero que me doy cuenta es que este es positivo y ese está bien, pero no lo quiero en el miembro derecho. Como no lo quiero en el miembro derecho y lo debo de escribir en el miembro izquierdo, vamos a aplicar una propiedad reflexiva. Y si aplico una propiedad reflexiva, este ya quedó en el miembro izquierdo, por lo tanto ya lo escribí en el miembro izquierdo. Ay, disculpen, en el miembro izquierdo. Pero entonces, este que está aquí, yo lo quiero en el mismo lugar que la x. Por lo tanto, como lo quiero en el mismo miembro, vamos a aplicar la operación inversa. Pero si aplico la operación inversa, va a quedar una resta junto con la x cuadrada. Y entonces aquí vamos a escribir un menos y cuadrada. Y si se dan cuenta, como este ya quedó en el mismo lugar que este, queda también en el mismo lugar que el 16. Pero yo no quiero ahí el 16, lo quiero entonces en el otro miembro. Por lo tanto, la operación inversa me queda como un menos 16, porque aquí hay una suma y la operación inversa es una resta. Por lo cual, vuelvo a repetir, este miembro izquierdo, este operación inversa, miembro derecho, por propiedad reflexiva, miembro izquierdo. Y este que no quiero que esté con los dos, hago la operación inversa, queda en el miembro derecho, pero lo termino escribiendo en el miembro izquierdo. Por allá apaguen su micrófono, alguno de los que está del otro lado, que lo tiene prendido, porfa. Y entonces, de aquí vamos otra vez a simplificar la ecuación, y eso quiere decir que voy a dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número, que es el menos 16, y por lo cual, al realizar la operación inversa, también implica que voy a aplicar la respectiva ley de los signos, porque algunos van a hacer la división de signos iguales, la otra la división de signos diferentes, y entonces me queda que esto es un menos x cuadrada sobre 16 más un y cuadrada sobre 16, y esto es 1. Y entonces, ¿eso qué cónica es? 27 hipérbola. 27. Ok, es hipérbola. Entonces, primero vamos a darnos cuenta por qué es hipérbola de lo que me están diciendo sus compañeros, ¿no? Entonces, resulta que esa niña que está ahí es hipérbola porque habíamos dicho que para que fuera hipérbola debe de ser una resta. Y para que sea una resta, si ustedes observan, aquí hay un minuendo porque es positivo y aquí hay un sustraendo porque es negativo. Por lo tanto, repitiendo, yo sé que es una hipérbola porque tiene las dos variables con exponente 2. Luego, es una resta. ¿Cómo sé que es una resta? Pues porque este es el minuendo, que es el positivo, y este es el sustraendo, que es negativo. Están acomodados de manera diferente, pero esa es una resta. Y entonces, como esa es una resta, entonces, ahora me voy a la parte de la forma. Y en la forma, habíamos dicho primeramente que estos exponentes, ¿qué indican? 19, simetría. 19, ok. Simetría, muy bien, 19 indican simetría. Y entonces, como indican simetría, vamos a quitarle aquí el número. Habíamos mencionado que tenía una simetría. Esta que está aquí implica simetría, donde esta simetría es en las abscisas.
y esa simetría me indica que la parte de la izquierda es idéntica con la parte de la derecha, y esta que está aquí, ese exponente, también quiere decir simetría y quiere decir la simetría de las ordenadas, donde la parte de abajo es idéntica que la parte de arriba. Ya tengo simetría. Ahora, dejen recapitulo esta parte. La resta quiere decir que es hipérbola. El igualar a 1 y quiere decir que igualar a 1 también es hipérbola. Y entonces, lo que me hace falta es el centro. ¿Cuál es el centro? 12. Dime 12. 0,0. Ok, el centro es 0,0. Entonces, vamos a ponerle aquí su participation a la 12. Muy bien, 12, ahí la llevamos. Y entonces, su compañera me dijo que es 0,0, por lo que les había mencionado hace ratito. La operación que está en la abscisa, no hay operación, por eso es 0. La operación que está en la ordenada, no hay operación, por eso es 0. Y entonces, lo que me hace falta es lo que hace ratito me habían preguntado, de este 16 y este 16, ¿qué es? Y él les había dicho, el 16 en la abscisa y el 16 en la ordenada, a partir del centro. Y por lo cual, ahora sí ya puedo graficar. Y entonces graficamos ordenadas, graficamos abscisas, pero ahora resulta que la abscisa es una T, la abscisa es una T, la ordenada es una F de T, y aquí está el centro, ahí, aquí está el centro, y entonces hacemos 1, 2, 3, 4 a la izquierda, 1, 2, 3, 4 a la derecha, 1, 2, 3, 4 hacia abajo, y 1, 2, 3, 4 hacia arriba. Y dime 49. Ah, sí es cierto. Sí, me falta una red. Qué pena. Obviamente, insisto, ¿no? Si les pongo participación por cositas así, es porque están conmigo, ¿no? Porque luego como que nada más copian y copian y copian y copian y no están conmigo, o sea, no me van siguiendo. Entonces me faltó una rayita, Dios te pague por avisarme. Listo. Y entonces ahora sí, hago mi cuadrilátero que va en ese extremo, hago mi otro cuadrilátero que va en el otro extremo, hago este cuadrilátero que va en este extremo, hago este cuadrilátero, trazo las dos diagonales, tirín, tirín, la prolongo, trazo la otra diagonal, también la prolongo, y entonces lo que me hace falta es la dirección. ¿Qué dirección tiene y por qué? Dime 45. 12. ¿Por qué 45? Dime. ¿El signo qué, perdón? No, esa no es la razón. ¿Alguien 12. más? Dime 12. 19. 12, porque el signo lo tiene que, y solo buscamos el que tiene el signo positivo. Ok, muy bien, porque el signo positivo está en la Y. Entonces, debido a ese signo positivo, me la dirección, y la dirección es vertical. Ok. Entonces, acuérdense que cada uno se interpreta de manera diferente, ¿no? Pero eso es geometría analítica. Geometría analítica es álgebra y aritmética interpretada. Cálculo diferencial es álgebra y aritmética interpretada. Cálculo integral es la más fácil porque todo es interpretación. Nada más me van a enseñar 28 fórmulas nuevas y ya estuvo, ¿no? Maestro, Entonces, dime. una pregunta. ¿Entonces siempre vamos a buscar parte en signo positivo? Sí, en la hipérbola sí. Acuérdate que nos falta la elipse y en la elipse ahí cambia todo. Por eso es importante y les estoy, o sea, insisto, ¿no? Si me voy por las piedritas es porque quiero que entiendan todo lo que implica, ¿no? Y obviamente tienen que estar haciendo sus apuntes para que sepan por dónde va. Bueno, ok. Dirección vertical. ¿Qué quiere decir dirección vertical? Quiere decir que la parte de abajo es simétrica con la parte de arriba. Y aquí lo ven, ¿no? Esta parte de abajo es simétrica con la parte de arriba. Eso quiere decir lugar geométrico. Pero me falta la función. 12. Dime Nos 12. falta graficar el signo, que Dime. es el negativo ¿La negativa de quién 12? de la función de menos raíz de t al cuadrado. Ok, muy bien. Y entonces nada más hay que recordar que ese signo, que es de la raíz, está sobre la variable dependiente. Y como está en la variable dependiente,
esta variable dependiente, a mí me enseñaron que el negativo es en las ordenadas. Y si es en las ordenadas, entonces resulta que lo que me interesa es el signo negativo de las ordenadas. Este es el que yo quiero. Y como ese es el que yo quiero, lo que hago es borrar todo lo de arriba. Y ya quedó solamente la parte negativa de la función, que ahí es donde hay que saber diferenciar, ¿no? O sea, ¿qué es el lugar geométrico? ¿Qué es la función? Para así tener buena referencia. Y por lo tanto, ahora sí ya viene lo que es más fácil. Dígame de dónde a dónde es el dominio. 42. Dime 42. No. ¿Alguien 19. más? Dime 19. De menos infinito a menos 4. No, tampoco. 26. Dime 23. Dime 33. Ok, muy bien, de menos infinito a más infinito. Acuérdense que necesito ver las abscisas de los puntos. Y esas abscisas de los puntos es precisamente por el lugar geométrico. Entonces, analizando lo que les acabo de decir, este punto tiene abscisa negativa. Este punto también, este punto también, este punto también. Todos esos puntos tienen abscisas negativas. Pero si se dan cuenta, nunca me detengo en menos 4. Porque las abscisas siguen siendo ahora positivas. O sea, recuerden que lo que me importa es la abscisa, no me importa la ordenada. Debido a eso que les acabo de decir, espérame tantito porque se me trabó. Debido a que todas las abscisas son negativas y luego resulta que son positivas, entonces puedo decir que el dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Porque en ningún momento, nunca hubo como que una interrupción. Hace rato sí había una interrupción, pero ahorita no hay ninguna interrupción. Y entonces, si ya dijimos cuál es el dominio, déjenme acordarme si ya se lo puse el 33 y ya puse. Entonces ahora me falta el rango. Dígame de dónde va. 26. Dime 26. 27. Dime 26. Pero menos infinito. Menos infinito a menos 4. Ok, ese sí es el rango. Entonces, ¿por qué es de menos infinito a 4? Pues por la única y sencilla razón que si yo reviso este punto, tiene una ordenada negativa, pero este punto también tiene ordenada negativa. Acuérdense que hace rato era abscisa negativa y abscisa positiva, pero como estoy viendo las ordenadas, ahora es ordenada negativa y ordenada negativa. Todos estos, trabajando a la par, tienen ordenadas negativas, o sea, comienza desde menos infinito. Pero, acuérdense que hay que escribir bien el infinito, pero conforme van subiendo, pues los dos va a resultar que la última ordenada es esta, la que está hasta arriba. Y este que está hasta acá tiene una ordenada que es 0. 0 exactamente, no es cierto, es menos 4 y que es exactamente menos 4. O sea, no hay ordenadas más arriba, no hay gráfica por acá arriba para que tenga una ordenada. Y entonces, de ahí concluimos que el rango es de menos infinito a más infinito y el dominio es de menos infinito a más infinito. Pero insisto, todo eso es de acuerdo a lo que hemos estado viendo por ahí, ¿no? Bueno.